Mateo, capítulo 7. El amanecer se extendía lentamente sobre la ladera donde Jesús había pasado la noche enseñando. La luz dorada recorría las piedras, las hojas y los rostros de la multitud, como si el cielo quisiera envolver cada palabra que estaba por pronunciar el maestro. Un silencio reverente dominaba el ambiente. Un silencio que no era vacío, sino expectante, como si la creación misma contuviera el aliento ante la profundidad de lo que vendría. Jesús miró a la multitud. No veía solamente rostros, sino historias, cargas, temores, heridas ocultas, dudas no expresadas. Y con esa mirada que atraviesa más allá de lo visible, comenzó a hablar sobre un tema que toca el corazón de cada ser humano: el juicio. Con voz suave pero firme, dijo: «No juzguen, para que no sean juzgados». Estas palabras, tan sencillas en apariencia, descendieron sobre la multitud como un eco que atravesaba generaciones. Muchos habían crecido bajo miradas severas, comparaciones, críticas y palabras duras. Jesús sabía que el juicio humano es un arma que hiere, separa, destruye, levanta barreras y apaga la luz del amor. Dijo que la misma medida con que juzgamos será usada con nosotros. Porque el juicio revela más del corazón del que juzga que del juzgado. Un corazón lleno de dureza mira con dureza. Un corazón lleno de miedo mira con sospecha. Pero un corazón lleno de gracia mira con misericordia. Jesús continuó, ahora usando una de las imágenes más poderosas que jamás pronunciaría. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Las personas murmuraron. Algunos sonrieron con vergüenza. Otros bajaron la mirada, al darse cuenta de que aquello describía exactamente la condición humana. Tan atentos a señalar los errores pequeños de otros, tan ciegos a las fallas profundas propias. Jesús no decía esto para condenar, sino para liberar. Para mostrar que la corrección verdadera solo nace de un corazón limpio. No se puede ayudar a otro si no se ha permitido que la gracia primero transforme el interior propio. Y entonces dijo: «Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano». El silencio volvió a envolver el monte. Jesús estaba mostrando el camino de la humildad, el camino de la honestidad interior, el camino de la verdadera transformación. Un camino que no juzga para sentirse superior, sino que ama para levantar al otro. Tras dejar que sus palabras reposaran en los corazones, Jesús continuó con otra enseñanza profunda. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. La multitud quedó pensativa. Jesús estaba hablando de discernimiento, no de desprecio. Estaba enseñando que no todas las personas están listas para recibir la verdad profunda del reino. Así como un sembrador no desperdicia semilla en tierra endurecida, tampoco las palabras sagradas deben entregarse sin sabiduría. Jesús sabía que hay quienes, por heridas, orgullo o falta de disposición, no valoran lo que es santo. Compartir la verdad requiere sensibilidad, requiere escuchar al Espíritu, requiere esperar el momento adecuado. Así como Dios espera pacientemente el corazón humano, nosotros también debemos aprender a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Fue entonces cuando Jesús abrió su corazón y el del Padre para revelar una de las promesas más hermosas jamás pronunciadas. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Estas palabras fueron como luz entrando en un cuarto oscuro. Muchos allí vivían con miedo a acercarse a Dios, temiendo no ser escuchados, no ser dignos, no ser suficientes. Pero Jesús les mostró que Dios no está distante ni indiferente. Dios se inclina, escucha, responde, no porque Él necesite nuestras palabras, sino porque desea nuestra confianza. Jesús continuó: «Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abre». Era como si Jesús estuviera derribando cada muro del alma, el muro del miedo, el muro de la duda, el muro de la vergüenza, el muro del abandono interior.
Luego, para que nadie dudara de la bondad del Padre, preguntó, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pez, le dará una serpiente? La gente sonrió. Todos entendían la imagen. Ningún padre que ama entregaría algo que daña. Entonces Jesús, mirando a la multitud con ternura infinita, dijo, si ustedes, siendo imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. Este fue un momento santo. Las palabras de Jesús no eran teoría, eran vida, eran verdad, eran la revelación del corazón del Padre. A continuación, Jesús pronunció una frase que se convertiría en la regla eterna de las relaciones humanas. Todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes también con ellos. Era el corazón de la ley, el corazón del reino, el corazón de Dios mismo. Se trataba de ver al otro no como enemigo, sino como semejante, no como rival, sino como hermano, no como carga, sino como imagen viva de Dios. Jesús estaba mostrando que el amor no es un sentimiento, sino una acción, que la justicia no es ley, sino compasión, que la espiritualidad no es ritual, sino relación. Después, con una voz más solemne, Jesús habló de los dos caminos. Entren por la puerta estrecha. Explicó que el camino ancho es fácil, popular, cómodo, pero lleva a la destrucción interior, al orgullo, al ego, a la superficialidad, a una vida sin fundamento. En cambio, la puerta estrecha es profunda, transformadora, sincera, y conduce a la verdadera vida del alma. Jesús no ofrecía un camino fácil, sino un camino real, el camino del reino, el camino de la verdad, el camino del amor sacrificial. El sol había subido un poco más alto. La luz iluminaba el rostro de Jesús mientras hablaba. Todo en ese momento parecía envolver sus palabras en eternidad. La luz del sol continuaba ascendiendo sobre la ladera, proyectando largos destellos que iluminaban las piedras del camino y los rostros atentos de la multitud. Jesús, con su manto moviéndose suavemente por la brisa, guardó un breve silencio. No era un silencio vacío, sino uno lleno de propósito. Un silencio que preparaba el corazón para recibir palabras que cortarían profundamente. Como una espada que separa lo verdadero de lo falso. Entonces, con una voz firme, Jesús dijo, «Cuídense de los falsos profetas». La multitud se tensó. Muchos habían visto líderes religiosos que hablaban en nombre de Dios, pero cuyas vidas estaban lejos de reflejar su luz. Jesús sabía que no todos los que hablan de lo sagrado viven lo sagrado. Por eso continuó. Vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Sus palabras eran claras. La apariencia no es garantía de verdad. El discurso no es evidencia de carácter. La espiritualidad que no nace del corazón es solo un disfraz, una máscara que tarde o temprano se desgasta. Jesús dejó que sus palabras se hundieran en las mentes de los oyentes. La multitud comprendía. Lo que brilla no siempre es oro. Lo que parece santo no siempre proviene del cielo. Luego dijo una de las frases más eternas del Evangelio. Por sus frutos los conocerán. El viento pareció detenerse. La enseñanza era simple, pero profunda. Jesús estaba revelando un principio espiritual que no falla. No mires lo que dicen. Mira cómo viven. Mira cómo tratan a los demás. Mira si aman, si perdonan, si dan, si cuidan, si sirven. Jesús continuó. ¿Puede acaso una vid producir espinos o una higuera dar uvas? La respuesta era obvia. Nadie espera recoger un fruto dulce de un árbol enfermo. Así también, el corazón se revela en sus actos. Un buen árbol da buen fruto. Uno malo, fruto malo. Jesús estaba enseñando discernimiento, no crítica, no juicio destructivo, sino sabiduría espiritual. El discípulo del reino debe aprender a ver más allá de la superficie, más allá de las apariencias, más allá de las palabras bonitas. El fruto es la evidencia, el fruto no miente. Jesús dijo finalmente, «Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.
No hablaba de castigo inmediato, sino de consecuencia natural. Lo que no da vida, no permanece. Lo que no produce, se marchita. Lo que es falso, tarde o temprano cae. Un silencio pensativo llenó la montaña. Jesús estaba llevando a sus oyentes a un nivel más profundo de responsabilidad, discernimiento y autenticidad. Entonces, con un tono más solemne, Jesús pronunció una de las declaraciones más impactantes del Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La multitud se quedó paralizada. Muchos decían, Señor, Señor. Muchos se presentaban como discípulos. Muchos hablaban con entusiasmo religioso. Pero Jesús miraba más allá de los labios, miraba el corazón. Dijo, solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de hablar de Dios, se trata de caminar con Dios. No se trata de apariencia espiritual, se trata de obediencia interior. Jesús sabía que algunos, envueltos en la emoción, podían confundir actividad religiosa con relación verdadera. Por eso, reveló lo que sucederá en el día final. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y no expulsamos demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos milagros en tu nombre? La multitud quedó en shock. Jesús hablaba de personas que hacían cosas impresionantes. Milagros, profecías, obras espirituales. Pero el corazón no estaba con Dios. Entonces Jesús dijo las palabras más duras de este discurso. Y entonces les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que practican la maldad. Silencio absoluto, silencio que pesaba, silencio que atravesaba como fuego. Jesús no estaba condenando. Estaba despertando. Estaba llamando al corazón humano a la sinceridad más profunda, a vivir la fe desde dentro, no desde la fachada, a caminar con Dios en la intimidad, no a usar su nombre para fines personales. Un largo momento pasó antes de que Jesús continuara. La multitud, conmovida hasta lo más profundo, esperaba la siguiente palabra. Fue entonces cuando Jesús cerró su enseñanza con una parábola que sellaría para siempre el mensaje. Todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La imagen era clara. Jesús hablaba de una casa firme, sólida, inquebrantable, una vida construida en obediencia, fe y verdad. Dijo, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús no prometió una vida sin tormentas, prometió una vida que resiste las tormentas. Y luego habló del otro hombre. El que escucha mis palabras pero no las pone en práctica es como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Parecía más fácil, más rápido, más cómodo. Pero cuando llegaron las tormentas, la casa cayó y grande fue su ruina. Jesús miró a la multitud. La enseñanza era clara. No es suficiente escuchar, no es suficiente admirar, no es suficiente emocionarse. Hay que vivirlo, practicarlo, ser transformados. En ese instante, un murmullo de asombro recorrió a todos. Jesús no hablaba como los escribas ni como los fariseos. Él hablaba con autoridad, con la autoridad de quien conoce el corazón del Padre, con la autoridad de quien no repite enseñanzas, sino que es la enseñanza misma. Y así, mientras el sol ya iluminaba por completo la colina, el Sermón del Monte llegó a su fin. Pero sus palabras quedaron grabadas para siempre en la historia de la humanidad. En este capítulo, Jesús nos recordó que el verdadero camino del reino no se recorre con palabras vacías, sino con un corazón que decide obedecer. Nos habló de puertas estrechas, de frutos verdaderos, de la diferencia entre parecer y ser. Y nos mostró que la vida firme es la que se construye sobre la roca de su palabra. Hoy hemos escuchado advertencias, pero también invitaciones. Advertencias que despiertan, invitaciones que transforman. Jesús nos llamó a vivir con discernimiento, con humildad y con sinceridad profunda,
a dejar atrás las máscaras y abrazar la autenticidad del reino. Que estas palabras no sean solo un eco momentáneo, sino un fundamento eterno en tu vida. Que tu casa, tu corazón y tu fe estén firmes sobre la roca, donde ninguna tormenta puede derribarte. Gracias por acompañarme en este viaje a un reino donde la verdad ilumina, donde el amor guía y donde cada capítulo nos acerca más al corazón del Padre. Nos vemos en el próximo episodio. Que la gracia, la paz y la luz de Dios te acompañen, hoy y siempre.